Continuando con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforma una segunda fracción del artículo 36 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. Tienen la palabra los promoventes. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. La pandemia, como era de esperar, se transformó prontamente en una crisis económica y social a escala mundial. Ello derivado de las medidas de confinamiento sanitario de diverso grado, como el distanciamiento físico, el cierre de unidades productivas, el colapso del comercio mundial, entre otras. En este sentido, la pandemia no ha hecho más que profundizar las brechas recesivas que afectaban a la economía mundial desde la crisis económica del 2008 y 2009, resultando ser la crisis más extrema desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Las medidas de diversos países se han visto obligadas a adoptar para contener la pandemia del COVID-19 han generado fuertes estragos en la economía mundial, la cual, como señaló recientemente la titular del Fondo Monetario Internacional, ya se encuentra en recesión. Queda de manifiesto que millones de familias mexicanas verán afectados sus ingresos, con lo cual podrán estar imposibilitados para adquirir los alimentos necesarios para una nutrición adecuada, suficiente y de calidad, resultándoles incansables, inclusive, comprar una canasta básica. Ante estos hechos, el gobierno federal ha sido claro con lo que será la postura del gobierno de México para hacer frente a esta crisis, seguir apoyando a la población más vulnerable, es decir, crear poder adquisitivo en la mayor parte de nuestra población para que se gasten las economías locales impulsando estos mercados que son la base de toda economía nacional. Por ello, el gobierno de México anunció diversas acciones para fortalecer la economía, donde se refrenda el principio esencial de la Cuarta Transformación, impulsar el bienestar universal priorizando a los de abajo. Por ello, los programas sociales atienden a los sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo y a los grupos de población más vulnerables. Por eso se busca que a partir del otorgamiento de más de 1 millón de créditos, la población pueda hacer frente a esta crisis. Se presenta como una necesidad la creación de mecanismos que permitan la protección de la planta productiva, la inclusión financiera, la cobertura de seguridad social, el impulso al emprendimiento y la orientación de negocios, es decir, estrategias que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son las fuentes del empleo a nivel nacional y local. De acuerdo a datos del INEGI, el sector de las micros, pequeñas y medianas empresas representa el 99.8% de las unidades empresariales activas en México, es decir, existen 4.048.543 negocios con esta clasificación, de los cuales 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado, seguido por las empresas pequeñas con el 2% y el 13.5% de ocupación. Asimismo, generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de empleos, es decir, 7 de cada 10 empleos que se crean en el país son gracias a la MIPYMES, con un total de 27.727.000 personas laborando. Sin embargo, bajo el panorama por el que atraviesa el mundo derivado del COVID-19, las MIPYMES tienen un gran reto: continuar funcionando independientemente del curso de la economía general e independientemente de las condiciones de salud. Por ende, el acceso a financiamientos directos originados por el gobierno cumple un rol fundamental para este sector, pero sobre todo para la reactivación económica de la entidad. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que como resultado de la pandemia en la región cerrarían más de 2.7 millones de empresas formales y con ello se perdería 8.5 millones de puestos de trabajo. Este es un problema que debe considerarse como prioritario,
por los gobiernos de la región, dado que las MIPYMES concentran un alto porcentaje de la participación en el empleo. Por un lado, la quiebra de las empresas no solo tendrán resultados negativos inmediatos, sino que sus afectaciones serán percibidas en el tiempo que tardará la economía en recuperarse. Por otro lado, la pérdida de empleos no solo tiene implicaciones para la persona que queda desempleada, puesto que en ocasiones quien labora tiene a su cargo a uno o más dependientes. Así, familias enteras podrían ver disminuida su calidad de vida y con ello su acceso a la salud, a la educación, etcétera. A principios de diciembre del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió los resultados de la encuesta sobre la demografía de los negocios, en donde se encontró que el 87% de las empresas dijeron tener afectaciones. Entre las problemáticas de dichas empresas se encontró la disminución de ingresos, escasez de insumos y productos, la reducción del personal y prestaciones. Asimismo, en mayo del 2019 se contabilizaron 4 millones de MIPYMES, de las cuales 3.9 millones habían logrado sobrevivir al mes de septiembre del 2020, es decir, el 79%. Por lo que durante la contingencia, cerca de más de 1 millón, el 21% de esos establecimientos desaparecieron. Es necesario reconocer que no es la primera vez que las MIPYMES se enfrentan a situaciones de crisis provocadas por factores ajenos a la responsabilidad humana. Por ello, se deben plantear medidas de prevención que no solo deben adoptar la sociedad en su conjunto, sino especialmente los grupos de empresas. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas en materia de microcréditos para MIPYMES, toda vez que este sector constituye uno de los pilares más importantes de la economía, pues además de generar empleos de los que dependen familias enteras, son espacios de innovación y de crecimiento económico. Se propone la adición de una segunda fracción al artículo 36 de la ley en comento a fin de establecer que cuando se declare una contingencia sanitaria, desastre natural o una emergencia con carácter extraordinario, las micro, pequeñas y medianas empresas que suspendan sus actividades y con el fin de evitar la quiebra de las mismas, la Secretaría implementará un programa de otorgamiento para microcréditos en condiciones preferenciales para su financiamiento. La consolidación de un tejido empresarial es fuerte demanda de medidas que respalden el desarrollo y permanencia de las MIPYMES, mismas que, como se ha observado, son fuentes generadoras de empleo. Abandonar su impulso, fortalecimiento y consolidación se refleja en implicaciones para familias enteras e incluso para comunidades y cadenas de producción que dependan de ellas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Diputada Roxana, con el permiso, presidente, permita por favor que la fracción parlamentaria de Morena se abone a su iniciativa. Con gusto, diputada. De igual forma, diputada Roxana Barragán Susana. Gracias, De diputada. igual forma, el Grupo Parlamentario del Verde. Rodríguez Camarillo, diputada. Gracias, diputada Marta. Con gusto, muchas gracias. A la iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. Pasamos